Hermanos y hermanas, la palabra para el día de hoy la encontramos en el Salmo 23, un salmo conocido por todos nosotros, escrito por David. Me pueden acompañar siguiéndolo en sus Biblias o a través de la pantalla que vamos a estar proyectando los versos. David dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oremos. Padre amado, te pedimos que continúes con nosotros en estos momentos. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros ojos para el mensaje que tú nos vas a dar en el día de hoy, que es tan importante en medio de lo que todos nosotros estamos viviendo. Señor, elimina todas las preocupaciones y ábrenos nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez ha escuchado este salmo de David. Es bien conocido. Incluso algunos de nosotros es posible que incluso lo hayamos memorizado, porque es definitivamente uno de los salmos más poderosos que nosotros pudiéramos tener en nuestra mente y recordar constantemente. Fue escrito por David. David fue el segundo rey de Israel. Fue él fue básicamente hijo de 8 hermanos, fue el menor. Y en esa época, el menor de la casa era el que se encargaba de pastorear a las ovejas. Luego a David le tocó pastorear las ovejas por varios años. Así que voy a empezar contándoles sobre las ovejas, porque nosotros normalmente, a menos que ustedes hayan criado una oveja o tengan una finca en sus países o hayan tenido anteriormente la posibilidad de interactuar con una oveja, yo quiero entrar en detalle en contarles quiénes son las ovejas, cuál es el comportamiento de las ovejas, qué comen. Vamos a estar hablando un poquito sobre esto, porque mediante esto podemos entender mejor lo que David escribió en su salmo. Las ovejas son animales mamíferos, fueron de los primeros animales que el ser humano domesticó y son animales completamente herbívoros. Ellos comen solo maleza, pero la maleza tiene que ser pequeña. La maleza no puede ser alta porque él no va a colocarse en 2 patas a comer las hojas. No lo va a hacer, sino va a comer solamente lo que nosotros llamamos en Colombia pasto o césped, y es lo que él continuamente está comiendo. Es un animal que desde la mañana, apenas se levanta el sol, hasta la noche está continuamente buscando comida. El agua es importantísimo para la oveja, pero es interesante porque si el agua se está moviendo, la oveja no toma. Si el agua tiene algas, la oveja no toma el agua. Tiene que ser pura, tiene que ser un agua que esté calmada para él poder comer, y requiere agua. Es un animal sencillo, es un animal humilde, es un animal indefenso, completamente indefenso. En realidad es un animal con poca inteligencia y necesita para sobrevivir
de un pastor. Usted coloca en una oveja, y estaba leyendo para este sermón, usted coloca una oveja y la regresa a la naturaleza y es un animal que no va a sobrevivir. Le está entregando usted realmente un pasabocas a animales feroces, lobos o lo que haya. En esa época de David había lobos, había osos, había leones y lo hubiera consumido rápidamente en cuestión de segundos porque es un animal que no se puede defender, es completamente indefenso. Requiere de nuevo que haya un pastor que lo esté criando, depende completamente. Hay algo que tiene la oveja y es su capacidad de escuchar y de recordar quién la llama. Eso sí, tiene esa capacidad. Y por eso el pastor se dedica a nombrar a cada una de las ovejas con su nombre. Absolutamente, desde el principio las va llamando y va recordando ese nombre. Y continuamente las llama de tal manera que ella responde y con su vara le está diciendo, yo estoy diciéndote a ti, ole, cuidado, la está llamando, le está colocando el nombre. Continuamente lo está haciendo. Y es un animal que requiere estar siempre en rebaño con otras ovejas. O sea, no es un animal que se va solo porque no tiene buen sentido, absolutamente no tiene buen sentido de la dirección. Pero es un animal que está en rebaño, siempre está en rebaño y que le gusta seguir a alguien. Si alguien toma el liderazgo y una oveja se va, él va a seguir a esa oveja. No va a cuestionar para dónde va, sencillamente lo va a seguir. Por eso la oveja reconoce la voz del pastor y si el pastor va caminando porque sabe que lo está cuidando, la oveja va a seguir. Estaba leyendo la historia en Turquía hace 2 años. Imagínense que habían 1.500 ovejas. Se habían reunido alrededor de varios pastores. Una mañana salieron, porque bueno, de hecho, el pastor todas las mañanas cuando sale tiene que contar las ovejas, cuántas hay, recordar cuántas han salido. Bueno, en Turquía salieron varios pastores y se reunieron en la mañana y decidieron ir a desayunar. Dejaron a las ovejas en su rebaño, ellas se juntan todos, como les comentaba, y se descuidaron. ¿Qué pasó? Una de las ovejas empezó a caminar y se cayó en un barranco de 15 metros. ¿Qué pasó? Las siguientes ovejas siguieron caminando, una tras una. 400 ovejas fallecieron porque cayeron 15 metros y fallecieron alrededor de 400 ovejas. Pero seguían caminando y hubo otras que continuaron caminando y se salvaron porque precisamente los cuerpos de las anteriores sirvieron de una especie de amortiguador. La oveja sigue de alguna manera a alguien que tenga una capacidad de liderazgo. Y podemos darnos cuenta cómo somos de cierta manera nosotros, y lo voy a explicar. Nosotros seguimos el que tiene como liderazgo. Si el mundo te dice, vete para allá porque eso es lo que nosotros, lo que tú deberías tener, empiezas de pronto a caminar sin cuestionarte, porque consideras que ese es el camino a seguir. De hecho, es tan así que escuchaba yo sobre otro pastor que dice, si usted quiere hacer un experimento, tome sus ovejas en el redil donde están, colóqueles un lazo a la puerta, coloca un lazo, los deja todavía encerradas, pero les coloca un lazo, no muy alto, y después abre usted la puerta y las empuja para que ellas salgan o las llama. Y ellas obviamente van a empezar a salir porque quieren salir, saltan, porque sí pueden por lo menos saltar algo. Les cuento que si ustedes, decía él, si usted elimina el lazo, el resto de ovejas salta. Piensa que hay un lazo, a pesar de que no hay ninguna cuerda o lazo. Y continúa haciéndolo hasta que una de ellas se dé cuenta que no hay, y entonces continúa y el resto va a continuar sin saltar. La oveja es un animal que escucha a su pastor y sigue a su pastor. Y si no hay pastor, la oveja sigue a otra oveja. No tienen absolutamente sentido de orientación y les comentaba. Le toca al pastor en el momento en que se pierde una oveja, dejar al resto en su rebaño e ir por la oveja,
porque de lo contrario ella se va a morir. Cuando digo indefenso, ustedes dirían, bueno, pero por lo menos la oveja puede pelear, puede hacer algo, ¿no? No, no. La oveja no tiene garras, la oveja no tiene veneno, la oveja no tiene fuerza, la oveja no tiene manera de defender, no tiene colmillos, no tiene manera de defender. Y ustedes dirían, no, por lo menos que corra. No, la oveja no corre. La oveja es, de nuevo, muy dócil y no tiene tantas fuerzas. Y adicionalmente por la lana, y si está lloviendo y está húmeda la lana, no corre con velocidad, corre de prisa, pero no puede correr. Y ustedes me dirán, bueno, por lo menos que grite, que haga algo, ¿no? Por lo menos mi perro en mi casa, él ladra constantemente cuando viene algo y se siente preocupado. Ladra, se defiende. Una oveja, lo único que puede hacer es bah, el ruido de la oveja. No sé si lo hice bien, pero es el único ruido que una oveja puede llegar a hacer. Y obviamente no va a asustar a su enemigo. ¿Qué hace la oveja? Si llega un oso y no está el pastor cuidándolas, empieza a dar círculos con el resto del rebaño. Básicamente está esperando que no se lo coma a él, que ojalá el oso se coma a otra oveja y no a él. No tiene esa capacidad. Yo creo que les he dado una foto clara de cómo son las ovejas y vamos a ver que Dios dice, Dios Jehová en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento dice, ustedes son mis ovejas. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34 del verso 11 al 12 y dice, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, yo mismo, como un pastor que cuida sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Ese es nuestro Dios, el que nos dice, tú eres una oveja. Tienes que entender que tú necesitas a un pastor, porque tú solo no vas a poder tener vas a morir definitivamente o vas a irte por el camino no adecuado. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros queremos ser, o actuamos más bien, queremos ser como las cabras. Realmente no reconocemos ser humildes, sencillos, indefensos y que necesitamos un pastor, sino que lo que hacemos es pensamos en las cabras, porque vemos las cabras y pensamos, o en esa época también las tenían los diferentes rebaños, las familias vivían también con las cabras, porque eran importantes también. ¿Y qué hacemos? Vemos la cabra es independiente, la cabra no necesita un pastor, la cabra puede sobrevivir, la cabra tiene fuerza, la cabra se defiende con sus cachos, la cabra se defiende, la cabra puede. Eso es lo que nosotros queremos llegar a ser, pero que en realidad fuimos criados para ser ovejas. Y el pecado original nos infunde y nos dice, no, 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 yo quiero ir por mi lado, yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo no necesito a Dios, me está yendo bien. La semana pasada estaba hablando sobre el reino de Dios. Y es exactamente ese concepto de que nos olvidamos y empezamos a construir nuestro propio reino. Construir nuestro reino porque yo no quiero depender de Dios. Dios para mí o está lejano o no me llama o no lo escucho. Yo prefiero seguir por mi camino como una cabra. Entonces, vamos ahora a estudiar y recordar cómo eran los pastores de esa época, de la época de David. Y yo quiero arrancar mostrándoles una foto, porque normalmente cuando leemos el Salmo 23 y vemos fotos en internet o en libros, nos imaginamos tranquilidad, nos imaginamos un césped completamente verde en donde todas las cabras están descansando y están comiendo, en donde hay aguas tranquilas. Casi que nos encontramos esta. Yo estuve buscando, vamos a colocarles una foto para mostrarles lo que nosotros pensamos
divinas. Miren el escenario, obsérvenlo, tranquila. Casi que ni encuentro yo al pastor. O sea, cuando pensamos en el trabajo del pastor, decimos, uy, el pastor la tiene muy fácil. El pastor no tiene que preocuparse, todo está fácil, hay demasiada comida. Ese es lo que pensamos que es el pastor. No, ese no es el trabajo que tuvo los pastores en la época bíblica. El pastor para ser pastor es un trabajo difícil. Ya les comenté que tenía que levantarse en la mañana, contar las ovejas. Le tocaba caminar porque no lo podía hacer cerca de los terrenos donde se cultivan. ¿Por qué? Porque la oveja destruye continuamente y no deja crecer. Entonces, a los pastores les tocaba, usted llévese sus ovejas a otro lado. Les tocaba ir a las colinas, cerca de Belén. David nació en Belén. Y voy a hablar específicamente de la experiencia de él. Le tocaba ir a las colinas caminando con sus ovejas para encontrar comida. A él le tocaba hacer eso. No es un trabajo fácil. De nuevo, si una oveja se enferma, es labor del pastor tener que cambiarla, ayudarla. Si una oveja se pierde, es labor del pastor tener que ir por ella y dejar al resto para traerla. Y cuando la trae, ¿saben cuánto pesa en promedio? Mínimo 45 kilogramos. Mínimo 45 kilogramos tiene. Y se la coloca el pastor en su espalda y la trae. No es fácil para un pastor en esa época. Hoy vamos a concentrarnos en el primer verso en donde el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y David escribe eso con todo su sentimiento. La relación de él, cuando él escribe esto con el Señor, es algo demasiado rico. Realmente experimenta y dice, nada me falta. Yo tengo absolutamente todo dependiendo del Señor, siendo Él mi pastor. Entonces voy a colocarles un video, un pequeño video que muestra cómo el pastor, posiblemente David, debió haber estado manejando todo su rebaño, para que se den cuenta de la otra imagen y la eliminen y coloquen más bien esta. Coloquemos el video y se van a dar cuenta. Estas son las imágenes de cómo un pastor en Judea guía y cuida a sus ovejas. Esto es lo que David experimentaba todos los días. Noten cómo las ovejas van siguiendo al pastor. Noten que no hay nada realmente verde. Y ustedes dirán, entonces, ¿de qué se alimentan las ovejas? ¿De qué se alimentan? Bueno, el pastor tiene la capacidad, conoce dónde están naciendo las diferentes, la hierba, porque él va a las piedras y se da cuenta que allí hay humedad y que allí va a estar el césped, ahí va a estar el pasto que le va a ayudar a alimentar a la oveja. Ese es los pastos verdes que habla el Salmo 23. Eso es lo que nosotros, los pastores, tenían que encontrar. Esos son los los pastos verdes. Es una imagen en la cual nosotros nos damos cuenta, el pastor provee para el día de hoy. El pastor te da lo que tú necesitas en el día de hoy, no para el día de mañana. Él no te va a dar para dentro de 5 años o 10 años. Él te va a dar esto. Y con esto, ¿sabes qué? Él sabe que es suficiente. Y es tan suficiente que tú te sientes lleno. Y la oveja, cuando se siente llena, es cuando él realmente reposa y se sienta a descansar. Solo cuando está llena. Es una imagen también que nos dice, nosotros pensamos que vamos a estar trabajando con el Señor y teniendo absolutamente todo y no tengo que hacer nada en mi vida. No hay acción. Realmente el Señor, si me bendice, me va a volver rico y yo voy a estar tranquilo y voy a ser feliz. No. La oveja camina cada día y hay riesgos. Noten cómo el pastor estaba cuidando que no se caigan cada una de ellas. Si se cae una oveja y queda patas arriba, la oveja no está en capacidad de levantarse nuevamente y termina muriendo. Se muere.
O sea, el caminar con Jesucristo nuestro Señor implica acción, implica salir de nuestra zona de confort. Cuando yo hablo del reino de Dios, exactamente eso. Busca y mira dónde está el reino, dónde está actuando nuestro Señor. Ve y camina, salte de tu zona de confort. Él está contigo. Él lo dice claramente. David experimentó eso y está disponible para todos nosotros, absolutamente para todos nosotros. Y ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, porque nosotros vemos, creemos o decimos creer, pero no actuamos como vemos y creemos. Cuando yo digo que vemos, es porque en tu vida estoy seguro que el Señor ha obrado contigo. Si Él tiene, si tú lo tienes en tu espíritu, Él ha obrado, Él ha trabajado contigo. Él te ha venido manejando con su vara y te está diciendo por este camino, por este otro no. Él te ha castigado de cierta manera porque estabas actuando mal. Tú tienes que ver y recordar y mirar como en un espejo retrovisor tu vida y te vas a dar dando cuenta que Él ha venido trabajando. Ha habido milagros en tu vida, pero tú tienes que reconocer, fue Él, no fui yo. Porque ese es el problema. Nosotros decimos, no, fui yo. Fue una coincidencia. No, eso fue una coincidencia. Fue el doctor que me curó, hizo milagros. Cuando en realidad fue Él. Cuando tú eres humilde como una oveja y reconoces que Él está actuando, como cantamos hace unos minutos, Él está actuando, tu fe se incrementa. Tu fe se incrementa automáticamente. Y tu creencia en Él y lo que tú conoces de Él, de la palabra, pasa de tu cabeza a tu corazón. Y entonces empiezas a seguirlo. Escucha su voz, te llama por tu nombre y tú vas a caminar con Él, sabiendo que siempre va a estar contigo. Ese es el proceso de transformación también. Requiere caminar con el Señor, no quedarme sentado esperando pastos verdes y durar años haciendo esto. Algo que cuando yo preparaba el mensaje, encontré el mismo David cuando él, ¿se acuerdan ustedes que David peleó contra Goliat? ¿No? Nadie quería encontrarse contra Goliat. Nadie, era enorme, era un gigante. Nadie quería pelear contra él. Y el único fue David. David dijo, no, yo puedo. Y él escribe cuando Samuel le pregunta, pero tú nunca has peleado. ¿Tú? Vayamos al 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34-37. Samuel le dice, ¿y tú? Y él le responde. David le respondió, a mí me toca, esto le responde a Samuel, a mí me toca cuidar, perdona Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Cantó victoria, dijo, yo puedo, el Señor está conmigo, yo lo he hecho antes. Él vio la acción, él vio que podía matar. Es fascinante. ¿Quiénes de ustedes se van a atacar a un león y darle y cogerlo de la melena y golpearlo hasta matarlo? Seguramente ninguno de nosotros tenemos, pero él lo hizo. Él se dio cuenta que el Señor estaba con él. Él se dio cuenta que lo acompañaba y eso le dio la fortaleza y su fe continuó creciendo fuertemente. Incluso ustedes dirán, bueno, pero yo no quiero ser como una oveja porque humilde, como que no tengo tampoco, no sé, me siento menos por ser humilde. Quizás rechazamos esa imagen de una oveja, de ser humilde, de ser sencillo. Y pensamos que hay muchos sacrificios que hay que tener si yo sigo al Señor. Pero eso no es cierto.
Si tú entras al reino de Dios, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. No tienes que preocuparte. Él va a proveer absolutamente todo. Salud, lo que tú necesitas de alimentación. Él lo va todo, todo lo va a proveer. Tú vas a hacer realmente tener el gozo y tener esa felicidad bíblica. El mismo Samuel lo menciona en el primer capítulo de Samuel, capítulo 18 y 14. No tengo el slide, pero David, dice Samuel, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. David tuvo éxito en todas sus expediciones. Su reino creció. Es uno de los reinos más grandes que ha tenido. Tuvo esposas, tuvo dinero, lo bendijo. Cuando nombran a David, si se acuerdan, y lo ungen cuando él tenía aproximadamente 15 o 16 años para ser el siguiente rey de Israel. Él espera casi 20 años hasta cuando Saúl realmente termina su periodo de liderazgo. Él no, y tuvo oportunidad de matar a Saúl. Saúl también quería matar a David, es parte de otro sermón, pero el punto es, él esperó. Tú me muestras, Señor, ¿cuándo yo voy a ser rey? 15 o 20 años esperó, sabiendo que había sido ungido, teniendo la oportunidad de matar de pronto a Saúl y acelerar su proceso para llegar a ser rey. Siempre estuvo con él. Nos bendice de una manera extraordinaria. En el Nuevo Testamento Jesús se declara el buen pastor. Oímos en el Antiguo Testamento Jehová, Él es nuestro pastor. Jesús dice lo mismo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas y Él lo dio. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así que escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hay otras ovejas que nos atacan continuamente. Creemos que son buenos pastores, pero no lo son. Y como nosotros somos ovejas, a pesar de que nos pensamos que somos cabras, vamos a seguir a esa oveja mala, perdón, a ese pastor malo, y no hacer algo bueno para tu vida. Cuando estaba preparando también el mensaje, normalmente yo salgo en las mañanas y camino, me troto, y esta semana me llamó el Señor a hablar con una persona que estaba cortando el césped. Eran como 100 grados, o sea, realmente estaba bien caliente aquí en Houston. Y la persona estaba cortando el césped de la subdivisión. Y algo me dijo, habla con él. Habla con él. Yo estoy trotando, bueno, que voy a hablar con él. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo me le ha ido? Bien, muy bien. Y él dijo, ¿cómo están las cosas? Y él paró de cortarlo y me dijo, no, bien, bien, aquí mucho calor, está haciendo mucho calor y todavía me faltan 6 horas. Era mediodía. Yo, o sea, 6 horas. ¿Y desde qué horas arrancas? Me dijo, no, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche trabajo en esto. Pero ¿sabe qué? Estoy feliz. Dios provee de todo. El Señor provee. El Señor está conmigo. Él provee. Y precisamente estaba hablando de esto. Yo decía, Él representa claramente cuando tú sientes ese conocimiento que Él está contigo y provee. Y le pregunté, bueno, ¿y dónde vives? Me dijo, no, en la 288 bajando cerca de Galveston. Quiero que entiendan los que están escuchando, Galveston queda 2 horas y media, bueno, 2 horas más o menos de Houston. O sea, día a día, esta persona fielmente caminaba, perdón, lo traían y trabajaba y hacía su trabajo. Y él sabe que Él provee. Él sabe que Él provee. Él no sabía que yo era pastor. Él no sabía que estaba predicando precisamente, pero el Señor está conmigo, fueron sus palabras.
el Señor está conmigo, no tengo dudas. Wow. Que Dios te bendiga, le dije. Que Dios te bendiga, Señor. Y me fui. Un claro ejemplo de alguien que camina en medio incluso de las dificultades o lo difícil que pudiera ser. Me imaginé las colinas. Es como si él estuviera caminando en esas roquizas y se pueda caer, pero él sabe que tiene la confianza de que su pastor está allá, incluso en enfermedades. Sabe que él te va a sanar y que va a estar contigo. Estamos en las series de ven, regresa, todos que están casados y yo les daré descanso. Ese es el descanso, saber de que tú tienes a nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, y que cada día lo que tenemos que hacer es exactamente eso, tenerlo en nuestras mentes continuamente y sabiendo que Él está con nosotros. Voy a solo leer el resto del Salmo porque me dediqué a mirar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a leer el resto y terminamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Creo que quedó claro cuando hablábamos. Y después dice, me infunde nuevas fuerzas. Él nos sana, Él te sana, Él te da el ánimo para seguir adelante, porque tú estás ya en su reino. Tú estás disfrutando del cielo aquí en la tierra a pesar de lo difícil que sea. Él te da esas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aquí, sendas de justicia significa transformación. En inglés, righteousness. Es decir, tú empiezas a transformarte con Él. Empiezas a ser una persona realmente que se parece y tiene el carácter de Jesucristo. Y todos van a decir, wow, esta persona realmente ama y tiene al Señor. ¿Qué es lo que tienes tú? Yo tengo al Señor. Como el Señor que acabo, que me lo encontré. Es exactamente, es un testimonio viviente de ser un discípulo. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Qué tan importante es ahora con esto del COVID y la pandemia que estamos viviendo? Estamos pasando por valles tenebrosos, porque nos podemos enfermar. Es clarísimo que vamos a pasar, estamos pasando por ellas. Pero no temas, porque Él está a nuestro lado. Y quiero que se den cuenta que en el verso número 4 Él cambia de él a hablar de tú. O sea, nosotros hablamos, el Señor es mi pastor, en tercera persona. Junto a tranquilas aguas me conduce, tercera persona. Me guía por sendas, me guía, tercera persona, por sendas de justicia. Y aquí, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro uno, porque tú estás a mi lado. Cambia a primera persona, es personalizado, porque Él sabe que ha obrado. Igual pasa en tu vida. Él ha obrado, tú tienes que reconocerlo. Pide al Espíritu Santo que te abra tu corazón. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Nuevamente, primera persona, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Jesucristo nos dijo, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Ama a tus enemigos. Esa foto de sentarnos con Él, sentarnos con nuestros enemigos. Y nos unge la cabeza porque nosotros somos la persona de honor en esa mesa. Estamos sentados incluso con nuestros enemigos. No tengo miedo que mi enemigo esté sentado a la misma mesa, quizás en la silla de al lado. No tengo miedo. No tengo miedo. Él me unge. Y por último, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Eso es precisamente hablando del futuro, de que tenemos vida eterna y que tenemos el cielo aquí en la tierra porque estamos precisamente habitando desde ya con Él. El cielo en la tierra. Oremos. Padre amado,
infinitas gracias te damos por tu espíritu y por tu mensaje a través de David, que siendo un joven entendió cómo caminar contigo. Te pedimos, Señor, que podamos reconocer de la misma manera que David reconoció que Él ha obrado con nosotros, que Él ha obrado en nuestras vidas, y que tengamos el espíritu para decir: Señor, tú eres mi pastor, nada